Señor Ministro de Energía, buenos días, buen Buenos desayuno. días. Gracias Buenos por días. madrugar con nosotros. Espero que Sí. tenga su taza de café al lado. Está lista. Muchas gracias. Buenos días. Con Yolanda Torres le damos la bienvenida. Celebro Oye, que, Yolanda, buenos días. celebro que no se le haya leído la sonrisa. No se va. Señor Ministro, el otro día evacuamos una serie de temas trascendentes vinculados con el petróleo. Quiero que se pongan los otros dos sombreros ahora. Minería primero y energía después. ¿Qué se ha avanzado en esta coyuntura crítica para acelerar sin atropellar una serie de procesos de concesión minera que están en marcha, 4 máximo, otros que están ávidos por incorporarse y dicen inclusive estar dispuestos a hacer un primer abono? Y para que la minería responsable, porque hablábamos de que minería limpia no existe, sea un recurso más para levantar al Ecuador y no para destruirlo. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por su invitación. Un placer inmenso. Nuevamente, permítame saludar a su distinguida audiencia y comentarle de la siguiente manera su pregunta. En efecto, yo pienso, y el gobierno también, y muchos ciudadanos en el Ecuador, incluyendo corporaciones del sector privado, consideran que el sector de la minería puede ser otro eslabón importantísimo en el repunte de la economía ecuatoriana que se vino abajo con motivo de una tormenta triple, si me permite explicarle. La primera parte de esa tormenta fue el encogimiento de la economía mundial. ¡Qué barbaridad! Cerrada toda. La segunda es propiamente la pandemia del COVID-19. Y finalmente el colapso del mercado petrolero con los precios inclusive que se hundieron por debajo de cero. Esa combinación de efectos definitivamente ha contraído la economía de casi todo el mundo. Casi todos tienen más o menos los mismos números. La contracción es aproximadamente 50%. O sea, la economía se dividió en dos. Estamos a la mitad de la economía. Entonces tenemos que entender, creo yo, todos, y yo por supuesto exhorto a los medios de comunicación colectiva, uno de ellos el suyo, a promover la necesidad de que los recursos naturales, de los cuales está provisto el Ecuador, de los cuales es el Ecuador un bendecido en recursos naturales, pudiera ser otro más de los eslabones, otro más de los eslabones para el despunte de la economía. Hoy día prácticamente comienza todo el proceso. Claro, comenzamos en rojo en el Ecuador. Creo que solamente hay unas 2 provincias que no se han declarado en rojo. Pero este es el momento de que todos entendamos que aquí es el momento de arrimar el hombro. Y la minería, con un corredor especial que permita precisamente todos los controles respecto de la desinfección de vehículos que entran, que salen, de choferes que entran, que salen, de trabajadores que entran y que salen de las plantas, todos tengan que ser desinfectados, todos tengan que ser chequeados, todos tengan que ser alertados sobre el contagio. Ahora, aterricemos el discurso, concretemos el mensaje. ¿Qué sería aprovechar responsablemente la coyuntura, ya no en los únicos 4 proyectos que están en marcha, sino en los restantes? Quiere decir que hay que finalizar una serie de procesos, mostrar, esto es muy importante, mostrar la seguridad jurídica con la que se quiere emprender este proceso de empuje de la minería como otra fuente de recursos de exportación, que además recursos de exportación son los que soportan en esencia la dolarización. Entonces, en ese contexto, pues evidentemente la seguridad jurídica es una señal de seriedad, es una señal de credibilidad, una señal de confianza a los inversionistas. ¿Hay el potencial? Sí, señor. ¿Pero tenemos problemas? Sí, señor. Tenemos muchos problemas con la minería ilegal. Vea usted lo que ocurrió en Buenos Aires. Vea usted lo que acaba de ocurrir recientemente en plena pandemia en Río Blanco, Boyeturo. Es decir,
no hay la colaboración por parte de las comunidades, por parte de los ciudadanos en los círculos de influencia de la minería, para entender que esto no se puede seguir ilegalmente, que hay que ajustarse a las reglas, sean pequeños, sean medianos, sean artesanos, sean de escala industrial. Todos tenemos... De acuerdo. Los problemas que usted ha citado básicamente se refieren a una provincia, Azuay, porque cuando los hubo en otra, Imbabura, la población no se resistió, colaboró con esa evacuación o limpieza excepcional que se hizo de la minería ilegal. Absolutamente correcto. En Azuay, ¿qué puede usted hacer como interlocutor? Porque a mí lo que me ha extrañado es que no solamente tengan recelo o resistencia del alcalde de Cuenca, algunos alcaldes cantonales y desde luego el prefecto, sino que me he encontrado con que sectores empresariales dicen: Carlos, lo que pasó aquí es terrible, se fueron los canadienses, vinieron los chinos y en verdad la contaminación del agua va a ser enorme. Hay empresarios azuayos ya convencidos de eso. ¿Qué va a hacer usted directamente? No solamente el viceministro de Minas, como interlocutor de esos sectores, para hacerles entender que el riesgo existe, pero que está minimizado. Usted acaba de decir la palabra mágica. Riesgo existe. El riesgo existe en todo. Pero nosotros tenemos el mejor ejemplo. Ya está funcionando en Morona, Santiago. Ahí hay dos producciones mineras de escala industrial y vea usted cómo se maneja el recurso. Pero es muy temprano para cantar victoria, recién han comenzado. Es el recurso humano que me pregunta usted y yo le contesto, hay que ver cómo se maneja el recurso humano. Qué manera tan extraordinaria de reciclarlo, reciclar el agua. Y es más, esa agua que sigue siendo reciclada no llega a los cauces de los ríos, a diferencia de lo que sí existe cuando hay una minería ilegal. Ciertamente. Ya, pero mi pregunta era si usted está dispuesto a una interlocución directa, no solamente el viceministro de Minas. Pero natural, conjuntamente con el viceministro de Minas, que es el ingeniero Fernando Benalcázar, que verdaderamente ha establecido ya esos contactos. El diálogo, señor Vera, es el único camino para entendernos. Bien, una cosa más. Sobre minería. No, perfecto. Ya. Usted declaró el otro día y tranquilizó a un gran sector del país que respecto a Yurimaguas, el Ecuador no dejará de tener 51%. La Procuraduría había allanado el camino para que se pueda hacer una sociedad anónima y no habían ya cuestionamientos de ilegalidad. Queda un tercer punto. ¿Cree que hay o hubo conflicto de intereses con el hecho de que el abogado que pertenece a Pérez Bustamante y Pérez sea tío del secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, aunque él no sea abogado directamente de la empresa chilena, sino que lo sea el estudio jurídico? No me consta. Pero lo que sí me consta es lo que nosotros hemos logrado hacer, que es dar las señales perfectas al mundo. Y las señales perfectas al mundo dice, este proyecto tiene casi 50 años, señor Vera. Y ha ido desarrollándose poco a poco con una serie de problemas por aquí y por allá, y estamos llenos de papeles. Sí, eso sí, estamos produciendo no minerales, pero sí una cantidad enorme de papeles. Muy bien, se ha podido allanar, como usted dice, permítame tomar esa palabra, porque para eso existe el abogado del Estado, el abogado máximo, que es el Procurador General del Estado, quien da el curso. Este es el camino. Ahora, sin la menor duda, pues hay personas que piensan distinto y hay que respetar ese pensamiento distinto, pero que en este caso el Ejecutivo tiene que aceptar ese pensamiento distinto cuando puede apoyarse, por ejemplo, en un dictamen del Procurador General del Estado. Y luego, si este dictamen tiene otro dictamen ratificatorio y es más, insiste en la posibilidad de que estas asociaciones pueden incluir sociedades anónimas, es decir, le está dando el camino hacia la sociedad anónima, y que dentro de estas sociedades anónimas subraya el hecho de que se debería mantener intacto esta condición sine qua non de la mayoritaria. Ingeniero René Ortiz, ¿tiene Yolanda Torres una preocupación adicional de minería? Le decía que tiene Yolanda Torres una preocupación adicional de minería, y le recuerdo que el secretario general de la OPEP es quien está al frente nuestro, es ministro de Energía y Minas del Ecuador, más de 25 años de experiencia en la industria petrolera, gas
y de Energía, reconocido especialista en la industria de la energía de Ecuador y algunos países de América Latina, Medio Oriente y Lejano Oriente. Son las 6:25, estamos en emergencia nacional y continúa Yolanda Torres. Ministro, buenos días. ¿Se ha contemplado la posibilidad de implantar una refinería de minerales en Ecuador para que no suceda lo que tradicionalmente ha pasado en petróleos? Que simplemente nosotros exportamos la materia prima. Estamos exportando en bruto prácticamente y haciendo controles aleatorios de lo que sale. ¿Qué posibilidad hay de refinar? En efecto, usted ha tocado un tema muy importante. Yo creo que la aspiración de cualquier país que está dando los primeros pinos en la industria de la minería de escala industrial. Esta industria de la minería de escala industrial definitivamente podría verdaderamente abordar el tema de una refinería de minerales, para poder refinar todos esos concentrados de minerales y transformarlos en lo que son en oro, en plata, en molibdeno, en todos los minerales que se extraen dentro de esos concentrados. Ese sería el objetivo ideal. ¿Cómo se da ese objetivo ideal? Cuando existe la suficiente oferta. Entonces, como le decía, estamos entrando en el proceso de impulsar la minería de escala industrial, pero a como dé lugar. Y hay el interés en el mundo sobre este país. Y hay el interés sobre provincias que han sido identificadas claramente como provincias con gran potencial minero. Ese es el camino y nosotros lo estamos impulsando. En otro tema, con la capacidad instalada, ministro, que tenemos del sector energético, ¿no han visto la posibilidad o la viabilidad de bajar las tarifas eléctricas para dos importantes sectores? Estamos hablando aquí del sector de la producción, grande, mediana y pequeña, y también para los sectores más empobrecidos del país, con el objetivo de reactivar la economía. Permítame comenzar la respuesta con la segunda parte. En efecto, existe ya una mecánica para atender a esos sectores muy vulnerables de la sociedad. Se llama la tarifa de la dignidad. En el otro segmento, el segmento industrial de consumo masivo de electricidad, en efecto tengo que explicar que la tarifa tiene dos componentes, un componente de potencia y un componente de energía. Evidentemente, el componente de potencia es el que está. Cuando, permítame hacer una ilustración un poquito así coloquial. Por favor. Cuando una persona entra en una habitación oscura, busca el switch con el cual prende la luz. Esa disponibilidad en el switch es la potencia que existe y hay que pagarla por eso. Es como el costo fijo. Levanta el switch y se prende la luz de la habitación. Ese instante se convierte la tarifa en potencia. En energía, y ese instante tiene otro componente. Entonces, la tarifa propiamente dicha sí tiene que ser examinada. Yo sí estoy de acuerdo. Tiene que ser examinada. Quería hacer esta explicación de tiene estos dos componentes, el de potencia y el de energía. Pero en mi opinión sí tiene que ser revisada, y más aún, ahora que nosotros estamos emprendiendo en toda esta campaña gigantesca para reabrir la economía de Ecuador, la tarifa eléctrica de consumo también tiene que ser revisada. Ministro, ¿han revisado los contratos de exportación de energía efectuados por el gobierno anterior que de alguna manera, según los expertos, favorecen más a los compradores que al propio país, Ecuador? A ver, afortunadamente, 97% de la energía eléctrica que genera Ecuador es hídrica. Es muy interesante, es 97%. Y solamente tenemos un 3% en un remanente que se utiliza como backup de energía térmica. Y por supuesto, dentro de estas también están las energías renovables que también están siendo impulsadas. Todas ellas, fotovoltaico, wind power, todas esas están siendo impulsadas. Estamos pasando por un periodo bastante problematizado, digamos, con toda esta combinación tripartita del encogimiento de la economía. La nuestra también está encogida, la crisis del coronavirus, la crisis del mercado petrolero. Yo creo que lo que hay que hacer es estar preparados para la reactivación.
Preparados quiere decir no se puede quedar uno dormido por el hecho de que quédate en casa, cualquiera de estas observaciones que hacen de confinamiento o de distanciamiento. Hay que empezar a prepararse para que el momento en que empiece a despuntar la economía, todos estamos alertas. En la venta solamente vendemos a Colombia y lo vendemos bien. Es un buen precio el que se ¿Usted paga está de acuerdo en que estamos vendiendo sí, a un buen precio? Un Sin precio embargo, competitivo, imagino yo. Sí, es competitivo con el mercado. Evidentemente nosotros somos los proveedores de Colombia, de un segmento de todo el consumo colombiano de electricidad, pero por supuesto, la observación por usted señalada me lleva a que yo precisamente pueda reunirme conjuntamente con los proveedores nuestros de electricidad para iniciar una revisión también de estas circunstancias de venta de energía eléctrica a Colombia. Y por último, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es la causante del desastre de la cascada San Rafael y es el preludio de nuevas catástrofes que puede vivir. ¿Hay algún plan de contingencia con respecto a la Coca-Cola? Excelente pregunta. Nos tiene muy preocupados a todos los ciudadanos. Me tuvo a mí desde el primer instante en que me posesioné. Hicimos los primeros análisis con mi nuevo viceministro de Electricidad, el ingeniero Vintimilla. Recibimos algunos informes de cómo en años muy anteriores INESEL ya había preparado algunos informes sobre esta cascada y cómo se conoció que debajo precisamente del lecho del río se había formado un túnel debajo de la lava de cada erupción del volcán reventador que se iba acumulando en la superficie. Se había formado un túnel por debajo de este lecho y precisamente hasta la cascada de San Rafael. Entonces, ¿qué es lo que hemos tomado como decisión? Llegar a hacer un estudio, ahora sí, algo muy importante, velocidad con la que se da esta erosión regresiva. Y acabamos de firmar un acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos también, para que el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que tiene una gran reputación con muchos científicos, también entre a trabajar conjuntamente con nosotros en la determinación de que, primero, la velocidad con que está llegando esta erosión regresiva, que es la que puede llegar hasta las tomas de agua que dan el servicio precisamente a la planta de Coca-Cola Sinclair. Y entonces lo que hay que proteger son estas tomas de agua. Están más o menos a 13, 14 kilómetros, pero queremos investigar cuál es la velocidad con que se está dando esta erosión y cuáles son las medidas que tiene que salir de estos estudios. Inclusive desviación del cauce del río, cualquiera que sea, entre tantas medidas que pueden darse como recomendaciones. Pero estamos preocupados, estamos sobre el terreno trabajando en este momento, están contratados ya los estudios, tenemos los acuerdos con el US Geological Service de los Estados Unidos y vamos a encontrar la solución. Primero, descubriendo cuál es la velocidad con que está dándose esta erosión regresiva y por otro lado, cuáles son las medidas que nos permitirían proteger las tomas de agua para Coca-Cola Sinclair. Gracias. Señor ministro, en base a lo que Yolanda le acaba de inquirir, lo que usted acaba de ratificar, denominándolo preocupación, ¿no cree que el Ecuador debe ser un compromiso, no más contratos con empresas chinas? No, yo creo que el Ecuador no puede cerrarse a nadie. Y más que todo, en esta oportunidad, yo creo que Ecuador tiene que estar abierto a todo. Nosotros somos un país muy especial en América Latina. Especial porque en Sudamérica, por ejemplo, somos el único país dolarizado. Entonces hay dos fuentes vitales para sostener la dolarización. Son las exportaciones y tenemos que precisamente alimentar todo aquello que significa exportación. Y en segundo lugar, inversión extranjera. Entonces la inversión no la vamos a categorizar. No la vamos a categorizar porque viene de cierto origen, no le vamos a categorizar porque es en esas dimensiones, no. Yo creo que Ecuador tiene que ser lo más amplio, una apertura completa, pero con una calificación previa. Eso sí, y la calificación previa inclusive es del origen, pero el origen del dinero. El origen del dinero para evitar precisamente que haya una serie de corruptelas que se han oído en otras latitudes, como por ejemplo lavado de dinero. Gracias, señor ministro.
toda la suerte que usted se merece y el país necesita. Le ha tocado el peor de los estrenos, pero usted tiene la mayor de las experiencias. Muchísimas gracias, señor Vera. Fue un placer. De verdad le deseo suerte.